Donald Trump asegura que Colombia fabrica cocaína. Gustavo Petro responde que tocar la soberanía del país es declarar una guerra. Y mientras ambos aumentan el volumen de esta confrontación, la relación entre Colombia y Estados Unidos entra en su peor momento en décadas. ¿Estamos realmente frente a una amenaza militar o es puro cálculo político? Colombia está en riesgo y por qué un ex embajador estadounidense dice que nuestro país podría ser un blanco retórico y no real. Soy Valentina Herrera y hoy en Mundo al Día les vamos a contar esta cronología completa, la nueva acusación de Donald Trump, la dura respuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y las claves que revela Kevin Whitaker sobre esta crisis. Todo estalló después del último encuentro del gabinete de Donald Trump en este 2025. A la salida, sin guión, sin filtros, el presidente estadounidense soltó una acusación que cayó como una bomba diplomática. Colombia produce cocaína, tiene plantas de fabricación de cocaína y luego nos venden su cocaína. Pero cualquiera que haga eso y que lo venda a nuestro país está sujeto a ataque, no solo a Venezuela. Trump no hablaba en términos de lucha antidrogas, hablaba de ataques militares, un tono abiertamente intervencionista y más duro incluso que el que ha usado para Venezuela. Y lo decía semanas después de que su operación Lanza del Sur, desplegada en el Caribe y en el Pacífico, dejara cerca de 80 personas muertas en ataques a embarcaciones sospechosas de llevar droga. El mensaje era claro, la fase marítima terminó y ahora, según él, vendría la fase terrestre. La amenaza no cayó del cielo, es el punto más alto de una escalada que empezó desde que Donald Trump regresó al poder en la Casa Blanca. Uno de los temas, los deportados. 6 días después de la posesión de Trump en enero, Colombia negó 2 vuelos con migrantes que venían encadenados. Trump explotó, suspendió las visas, anunció aranceles del 50% y más sanciones. La crisis solo frenó gracias a la diplomacia express en ese momento. La reunión con Kristi Noem. En abril, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que Petro había defendido al Tren de Aragua y que algunos de sus miembros eran sus amigos. Petro lo negó y sugirió que Estados Unidos estaba reaccionando así por la compra de aviones suecos y no norteamericanos. La siguiente ha sido la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de esta situación. Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Y le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de los Estados Unidos de la drogadicción del fentanilo. Amor. Las acusaciones de golpe de Estado. Entre julio y agosto de este año, Petro ha afirmado que Marco Rubio estaba organizando un golpe de Estado contra él. Washington llamó a su encargado de negocios a consultas y Colombia hizo lo mismo. Y Petro tuvo que enviar una carta pidiendo disculpas. Por otro lado, la desertificación antidrogas. En septiembre, por primera vez en 30 años, Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha antidrogas. En el documento decía que el responsable del deterioro era el presidente Gustavo Petro, exclusivamente por su liderazgo político. Petro respondió que el poder político en Estados Unidos estaba en realidad en manos de los aliados del paramilitarismo. Y que es que los Estados Unidos nos desertifican.
después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Sí, pero nosotros no vamos a estar bajo chantaje. No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es $1 billón que se pierde en una subida de la tasa de interés. Es que no, a mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Nosotros somos los que estamos ayudando a los Estados Unidos, porque el problema es de ellos, no de nosotros. Y es con presupuesto, reemplazamos eso con presupuesto. Si un país no es capaz de soportar sus mismas fuerzas armadas, no es soberano. Y Colombia es soberana. Entonces, sin chantaje sobre este gobierno, no lo acepto. Dejen de matar a la gente latinoamericana en el mar latinoamericano. Y hablamos. Que tienen que hablar primero son ellos. Y los invitamos a que hablen, porque no estoy aquí para agarrarme con los gringos, sino para que nos respeten. La revocación de la visa. El 26 de septiembre el gobierno de Donald Trump le quitó la visa al presidente Gustavo Petro por, según ellos, incitar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes en una marcha en Nueva York, esto en el marco de la Asamblea de la ONU. La siguiente intervención del presidente Gustavo Petro fue lo que desató la ira de Donald Trump. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Otro punto fue la lista Clinton y cuando en noviembre Donald Trump llamó a Petro en sus redes sociales como un aliado del narcotráfico, algo que también respondió el presidente colombiano en sus redes sociales. Y minutos después, la Casa Blanca incluyó no solo al presidente Gustavo Petro, sino a Verónica Alcocer, a su hijo mayor Nicolás Petro, a Armando Benedetti en esa polémica lista Clinton, asegurando que estaban relacionados con delitos y con esto la relación bilateral se fue por un abismo. Y después de la amenaza militar, la respuesta de Petro fue inmediata y contundente, incluso invitándolo a visitar Colombia. En sus redes escribió: venga, señor Trump, le invito a Colombia para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía porque despertará el jaguar. Fueron algunas de las frases del presidente en redes sociales. Ellos pueden operar desde cualquier país. Estamos plenamente al tanto del tráfico de la cocaína. Colombia es uno de los principales productores y cualquier nación que fabrique y envíe esta droga hacia Estados Unidos se convierte en un objetivo de nuestras acciones, no solo Venezuela. Sin embargo, es cierto que Venezuela representa uno de los retos más complejos. Desde allí se envía a nuestro país tanto personal vinculado a estructuras criminales como cargamentos de droga, que no estamos dispuestos a permitir. Nuestro deber es proteger nuestras fronteras y enfrentar esas amenazas, vengan de donde vengan. Petro llevó el lenguaje al terreno más delicado, las insinuaciones bélicas, pero el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, bajó un poco el tono en medio de esa tensión, manteniendo, eso sí, la posición de invitar al presidente estadounidense. Y nos mantenemos en eso. Nosotros seguimos con la invitación al presidente Trump y al gobierno americano para que vean de cerca cómo es que estamos luchando contra las drogas. En segundo lugar, creo que Colombia dista mucho de cualquier otro país a los que se refiere Donald Trump. Aquí tenemos una democracia profunda, unas instituciones fuertes, de tal manera que la invitación sigue para el gobierno americano a que vengan y más de cerca conozcan cómo estamos luchando contra las drogas. Esto es otra muestra de esta lucha contra las drogas que afecta también la salud pública norteamericana.
Es decir, una mezcla entre defensa, desafío diplomático y también un mensaje a la opinión pública. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, arrojó luz sobre lo que realmente está pasando detrás de todo este ruido. Asegura que los ataques verbales de Donald Trump son más bien retóricos que operacionales. No hay indicaciones de eso. Las indicaciones son de que se ve a Colombia como un blanco que se puede atacar para mostrar lo que son las políticas de Estados Unidos, en lo de nuestra soberanía, nuestra influencia de ser hegemón en la región, de golpear a los que critiquen a nosotros. En ese sentido, yo dije anteriormente que Petro usó políticamente la amenaza militar de los Estados Unidos. En la misma manera, Trump lo usa acá para subrayar lo que es su posición y su actitud acerca de la región. En ese sentido, los dos sacan provecho de este contienda en que están. Y el ex embajador insistió en afirmar que un ataque en Colombia no tendría sentido. Yo empiezo de nuevo diciendo que todo es impredecible, pero lo dudo profundamente. Y los que conocemos a la industria, entre comillas, de cocaína, sabemos de que un laboratorio de cocaína es 3 gatos y 5 galones de gasolina. No es un blanco que merece un ataque militar de la índole que estamos capaces de hacer. Entonces, en este caso, no sería útil en términos de realmente enfrentar el problema. Sería algo simbólico. Quien gana con esta pelea, según Whitaker, ambos, tanto Petro como Donald Trump, así no sean aliados ni sean amigos. Y en 2026 tampoco parecen capaces de evitar que la tensión siga escalando. Pero detrás de esta retórica de los trinos furiosos y de las amenazas hay una realidad. Ni Petro quiere una guerra, ni Donald Trump puede permitirse una. El abismo sigue siendo el ruido, pero el riesgo, aunque pequeño, se mantiene y ambos lo están empujando. Cuéntenos en los comentarios cuál es la opinión sobre este tema, qué opina sobre la situación que está pasando entre ambos países. Soy Valentina Herrera y esto es Mundo al Día. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube.